Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la carrera Administración de Empresas, cuarto B, matutino intensivo virtual. El grupo está conformado por las siguientes personas: Noelia Solórzano, Alexandra Vélez, Jocelyn Tuala y mi persona quien habla, Javier Tuala. En esta ocasión te vamos a hablar sobre la inmigración en Ecuador en los últimos años, a qué se debe, de dónde proviene la mayoría de inmigrantes, ayudas que han recibido del gobierno ecuatoriano, impacto social y económico en nuestro país. Pero en sí, ¿qué es la inmigración y a qué se debe? La inmigración es la entrada de un país, de un grupo de personas que nacieron o proceden de otro lugar. Representa una de las dos opciones o alternativas de dichos movimientos migratorios. Y esto lleva a un desplazamiento, ya sea permanente o temporal. Las dos opciones de dichos movimientos migratorios son emigración, que es la salida de personas de un lugar, país o región determinado para dirigirse a otro distinto, e inmigración, que es la entrada de un país, región o lugar distinto, de manera en que una emigración lleva a una contrapartida posterior a la inmigración de un país de llegada. Con respecto a esta última idea, hay que aclarar que hasta que un emigrante no llegue a un país nuevo, no se le debe considerar como inmigrante, cosa que ha venido ocurriendo en los últimos años con la gran crisis migratoria europea, que centenares y miles de personas han salido de su país debido a los conflictos de los países europeos y del Medio Oriente, y han muerto en naufragios y antes de llegar a su país de destino, como los países europeos. La inmigración es uno de los fenómenos mundiales más controvertidos. Todas las naciones desarrolladas y buena parte de la subdesarrollada restringen fuertemente la inmigración. La política de cierres de fronteras plantea serios problemas y se produce una clara violación del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esta dice así. Como primer punto tenemos que toda persona tiene derecho a circular libremente y a escoger su lugar de territorio en un estado. Como segundo punto, toda persona tiene derecho a salir e incluso del propio y a regresar a su país. La inmigración en Ecuador. Ecuador tiene, según en los últimos datos publicados por la ONU, 381.507 de inmigrantes, lo que se supone que en un 2.2% de la población de Ecuador. La inmigración masculina es superior a la femenina, con 197.162 hombres, lo que se supone que el 51.67% del total frente a los 184.345 migrantes mujeres, lo que es un 48.32%. Hasta septiembre del año anterior, el 4.3 millones de personas han salido de Venezuela. El 80% de esa cifra representa que esas personas se han movilizado a los países de Latinoamérica, siendo los principales Colombia, Perú y Ecuador. La emigración desde el gobierno del presidente Rafael Correa. El discurso del gobierno del presidente Rafael Correa respecto a la inmigración durante los años estudiados, para ello se realiza un negocio de lo que ha sido la revolución ciudadana. Además, examina la posición del gobierno respecto a los distintos hechos de la movilidad humana, sobre la inmigración y refugio. Para concluir con el análisis del discurso del gobierno de Correa acerca sobre la inmigración colombiana, la revolución ciudadana con el cambio constitucional, Rafael Correa junto con su movimiento Alianza País, bajo lemas como
necesidades de volver a tener una patria grande. Ecuador ya es de todos. La Revolución Ciudadana emprendió su campaña rumbo a la presidencia Ecuador. En el 2006, una vez en el mandato, Correa, durante su discurso de posición, señaló que la Revolución Ciudadana es inspiración para los ciudadanos que decidimos liberarnos de los grupos que han mantenido secuestrados la patria, que para así poder emprender la lucha de liberación ciudadana. Consiste también en el cambio radical, profundo y rápido sobre el sistema político, económico, social y vigente. Durante la Revolución Ciudadana, como el mecanismo idóneo para volver a tener una patria grande, altiva, digna y soberana. Y ha sido considerada como el nacimiento libertario de una apuesta del pueblo como liberación profunda. Los tres ejes sobre los que se basa esta propuesta son: tenemos la revolución constitucional, la revolución ética y la revolución económica. En la revolución constitucional, orientado a sentar las bases de una comunidad política influyente y reflexiva. La revolución ética, encaminado a derrotar la corrupción e instituir la transparencia y la rendición de cuentas. La revolución económica. En la revolución económica tenemos que plantea una nueva constitución económica del Ecuador, donde prioriza una política digna y soberana y al ser humano sobre el capital. Ayudas que han recibido el gobierno ecuatoriano. Las ayudas que han recibido el gobierno ecuatoriano a partir del año 1999, la inmigración internacional se convierte en un tema de interés internacional, tanto por su magnitud como por sus impactos económicos, políticos y sociales, que contiene los asociamientos de los inmigrantes que tienen por entidades académicos, los medios de comunicación y la sociedad civil. En general se han dado un interés en esta problemática, ya que surgen por las necesidades de debatir acerca de las distintas dimensiones de este fenómeno con el fin de sistemizar los conocimientos acumulativos. Hasta el momento, la situación de los inmigrantes ecuatorianos y las familias que desde distintas perspectivas están impactados en este fenómeno que ha provocado nuestro país. Hacia mediados de marzo, muchas personas que se encontraban inmigrando de su país natal para buscar un mejor futuro. En ese momento, el COVID-19 era una pandemia global y los estados comenzaron a cerrar sus fronteras como medidas de prevención. Como medio de prevención para que así las familias que no fueran expuestas a los múltiples riesgos que corrían este coronavirus, ya que trajo violencia y eran candidatos a los climáticos. El CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ecuador, que viene trabajando con el CRE, la Cruz Roja Ecuatoriana, y con
el FICR, la Federación Internacional de la Cruz Roja, que como han dado brindaciones a las autoridades para brindar asistencia a las personas de los inmigrantes y siendo reforzados para este país, ya que las fronteras ecuatorianas dentro del Comité de la Cruz Roja han apoyado con kits de nutrición a grupos de personas que habían quedado fuera de la ruta inmigratoria, sin alimentos, entre ellas algunas situaciones de servicio. Ellos les daban llamadas gratuitas para que ellos pudieran restablecer el contacto con sus familiares. Además, el Comité Internacional de la Cruz Roja está proporcionando comidas calientes a las familias de los inmigrantes que han dejado la frontera entre Ecuador y Colombia durante la pandemia. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización nuestra, parcial e independiente, que constituye y da refuerzo al movimiento internacional de la Cruz Roja ecuatoriana, ya que en estos momentos es importante mantener los ámbitos de higiene y cuidar a las personas más vulnerables, en este caso los adultos mayores. En este sentido, la Cruz Roja ecuatoriana y el Comité Internacional de la Cruz Roja ecuatoriana entregó ayuda a 2.200 personas en 12 albergues de la provincia del Ecuador, que fueron entregadas en aquel albergue. Entregaron guantes, mascarillas, gel sanitario, alcohol, papel, desinfectantes, y también se les brindó una ayuda de kits de bioseguridad para algunos miembros del personal del albergue que atendían ahí a los inmigrantes. La temática del asocialismo de los inmigrantes se viene teniendo una relevancia a nivel global, que la inmigración ha privilegiado el fenómeno de la movilidad del sur y norte al peso de que solo constituyen un tercero de los inmigrantes internacionales a nivel global, ya que el tema de la inmigración es un fenómeno mundial. Gracias. Impacto social y económico en nuestro país. La pandemia del COVID-19 ha reducido el crecimiento de la economía mundial del 6,5 al 2%. Según el economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, en nuestro país, que ya tenía un crecimiento estancado que bordeaba en lo negativo. Dice Albán: la tasa de crecimiento anual sería 0,5 menos por el coronavirus. Uno de los principales motivos del crecimiento económico es la caída del precio del petróleo, la peor de los últimos 20 años a nivel mundial. El presupuesto general del Estado ecuatoriano de este año fue calculado por un precio referencial del barril de crudo de $51. Hasta el momento ha bajado a un promedio de $31 por barril. Pero en cierto punto de la semana el precio se desplomó hasta los $22, un valor en el que ya podría representar pérdidas por los costos de producción. Porque el costo de producción de barril de crudo ecuatoriano está entre los 23 y los $18. Según el presidente Lenín Moreno, esos $20 menos por cada barril representa una pérdida de $8 millones diarios para el país. Si no sube, podrían ser más de una cantidad limitada. El 10 de marzo, en cadena nacional, Moreno anunció nuevas medidas económicas para enfrentar la histórica caída del precio del petróleo y el pánico financiero a causa del COVID. Moreno dijo que se eliminarán las secretarías de juventudes,
4 agencias de acciones y control, 3 instituciones, 3 empresas públicas, 4 y las empresas de medios públicas. El presidente dijo también que los vehículos avaluados en más de $20,000 deberán pagar una contribución de 5% con una propuesta que deberá estar aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el plan económico ideal para emitir los efectos de la crisis en el Ecuador? Para explicarlo, pongamos un ejemplo a China. Es uno de los principales mercados a los que exportamos algunos de nuestros productos estrellas, como el banano y el camarón. No es su principal mercado, dice Albán, pero es muy importante para las medidas que se toman en las autoridades de China. Su exportación sí se ha visto afectada por la pandemia, que por otro lado Italia fue uno de los países que fue más agresivo en lo que es el COVID. También un mercado muy importante para la exportación del camarón ecuatoriano. Según las cifras del Colegio Economista de Pichincha, la exportación del producto ecuatoriano se ha reducido a un 30% desde un principio del 2020 por los efectos del virus. En el caos, no todos pierden. El economista y el ministro de Coordinación de Política Económica, Diego Borja, dice que hay sectores que, por ejemplo, mientras el precio del petróleo caía a mínimos históricos y que el mercado de valores pasaba por un negro similar al de las crisis del 2008, el precio del oro aumentaba en el precioso. Llegó a un valor que no había logrado desde el 2012 en el oro. El oro es considerado un activo más seguro, así que en tiempos de incertidumbres los inversores suelen buscar una apuesta más sólida y sus preciosos aumentan.